Buenas noches. Personalmente, la noche de hoy nosotros tenemos como invitado al doctor Belarminio Ramírez, quien es politólogo. Con él en muchas ocasiones hemos conversado y él tiene su parecer muy peculiar y nos dice cosas que uno a veces se lo toma internamente en broma, pero las cosas seriamente que él la dice y se van dando en el camino. Así que nosotros invitamos una vez más, con mucha satisfacción, al doctor Belarminio Ramírez para conversar con él de las perspectivas y de las cosas que él considera que se están dando y que se pueden dar, y las posibilidades de muchos políticos desaparecer y lo que tienen posibilidad aún de quedarse. Con Belarminio Ramírez conversaremos en 2 o 3 minutos. Esta noche tenemos como invitado al politólogo doctor Belarminio Ramírez. Mi querido doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, placer que esté con nosotros nueva vez en su casa. Nos tenía un poco abandonado. A usted yo nunca lo abandono. Doctor, usted sabe más que nadie que cuando nosotros le invitamos aquí personalmente, siempre con el interés de tener sus declaraciones muy atinadas, pero no obstante a eso, doctor, usted siempre vive muy ocupado con sus libros. El penúltimo libro suyo, doctor. El de neuromarketing. ¿Ese libro cómo va? No, un éxito, un bestseller. Y ahora este también, el de comunicación y persuasión. Esto es muy interesante. Iniciamos la entrevista con el doctor porque nosotros nos habituamos a hablar del libro ya cuando estamos terminando y a veces no nos da tiempo, pero lo estamos haciendo inverso, ¿verdad, doctor? Así es. Esto de la comunicación y persuasión es muy interesante, doctor. ¿Cómo ser un líder persuasivo? Eso específicamente no a los políticos, porque No a todos. usted puede tener un liderazgo que pueda... El liderazgo es una materia transversal hoy de todas las ciencias. Okay. O sea, hay escuelas de liderazgo y en los países más desarrollados. Y dentro de 10 años va a haber una materia, 1 o 2, liderazgo 1 o liderazgo 2, que se va a impartir en todas las carreras. Entonces, esto de la comunicación y persuasión, doctor, específicamente para un político, ¿qué tan interesante es, doctor? Lo primero es que la crisis de la política es una crisis de la comunicación. Entonces, como académico, yo quiero contribuir a solucionar la crisis de confianza que vive la política, que viven los partidos, la crisis de confianza que afecta a los liderazgos. Y para ello, entonces, hay que formar a una generación de líderes que sepa comunicar. Por eso esa literatura enfocada en esa temática que inmediatamente salen, ya son libros de textos en las universidades, va con el propósito de construir un liderazgo acorde con la sociedad que vivimos hoy. Porque es que cuando tú te mueves en la calle y te dicen, tú eres político, con una actitud despectiva, sí. te están diciendo que ya tú no tienes valor y que todo lo que tú digas ya va entre comillas. Es un político. Exactamente. La antipolítica ha ganado mucho cuerpo. Entonces nosotros tenemos que educar a los políticos para que aprendan a comunicar en la antipolítica. Entonces el libro es un manual de comunicación y persuasión para estos tiempos de crisis de la política.
Y nosotros, desde un principio va teniendo resultados, porque nuestras enseñanzas en materia de liderazgo en las universidades y en los diplomados que estamos impartiendo en todo el país, que hoy ya vamos en 19 provincias. Ya la semana pasada arrancamos en Barahona, la provincia 19. Y este doctor, sábado... ¿usted se está tirando esa pela? Y este sábado vamos a arrancar en Mao. Es una pela, ya doctor. va a ser la provincia Es una 20. pela. Pero es que hay que hacerlo. Sí, pero es una pela. Me he puesto como meta de aquí al 2020. Es una gran inversión. Formar 4 o 5 mil jóvenes y profesionales. ¿Cuánto? En materia de comunicación los partidos persuasiva, van a dar atrás de usted. marketing, neuromarketing, diseño y gerencia de campañas electorales, porque en el 20 hasta los regidores van por voto preferencial. ¿Qué significa eso? Que en el 20 hasta los regidores van a necesitar de un equipo de campaña, Sí, pero, de un plan, de una estrategia. ¿Y quién puede Es a orientarlo? desangrarse que van todos, doctor, ahí, ¿eh? Bueno, pero que tenemos, de su mismo partido. tenemos que preparar los recursos humanos para que puedan hacer campaña que conecte con los deseos y la expectación de la gente, porque el problema está ahí. Los políticos andan por un lado divorciados de la sociedad, pero la mayoría quisieran casarse con la sociedad, pero no saben cómo. Entonces los académicos tenemos que jugar un rol muy importante en este proceso, al igual que los comunicadores, porque hoy, por ejemplo, yo estoy aquí. Por ejemplo, yo necesito una cátedra nacional. No, espérese, doctor Pérez. Yo necesito, obviamente uno nunca termina de aprender, pero yo quisiera, doctor, saber persuadir más. Por ejemplo, a los compradores de los espacios, Sí. con la publicidad, los patrocinadores. ¿Qué le parece? Y yo cuando estoy aquí haciendo un monólogo también, doctor, que es difícil, Sí, pero, un monólogo de 45 pero minutos. el primer paso para persuadir es hacer un ejercicio de ingeniería social. Eso es, tú haces un breve análisis investigando el objetivo, qué le gusta, qué no le gusta, cómo piensa. Y tú inclusive descifras si es visual, si es auditivo, si es sinestésico. Y ya después que tú tienes ese perfil claro, entonces tú lo persuades, tú conectas. Doctor, si no tiene eso claro, entonces es una aventura. Doctor, pero 50 minutos aquí, por ejemplo, yo solo haciendo un monólogo, hay que saber persuadir y comunicar, doctor. Sí, pero para persuadir primero hay que hacer una investigación sobre el objeto a persuadir. Y el liderazgo persuasivo del futuro tiene que manejar lo que es la visión compartida. Yo tengo que andar a rastro con usted, doctor. El liderazgo del futuro tiene que ser un liderazgo humilde y sencillo, que se enfoque en la observación y la escucha empática, y que deje de lado su ego. Okay. Porque para que a ti te reciban bien en una comunidad, lo primero que tú tienes que saber es cuáles son los problemas de esa comunidad, cuál es el clima de felicidad de esa comunidad, cuáles son las expectativas, qué le gusta. Entonces, cuando tú te pones en ellos van a abrirte mente y corazón, entonces tú vas a persuadir. Pero si tú llegas con una visión muy particular tuya, que contrasta con la visión de ellos, nadie te va a hacer caso. Doctor, entrando ya al liderazgo político, a los políticos en sí, el presidente actual, Danilo Medina, la gente decía, no, que ese hombre no tiene carisma, ese hombre es seco, ese hombre que sí o qué, y decía muchas cosas. ¿Por qué? Leonel Fernández, usted sabe. Pero era verdad lo que se decía. Espérese, doctor. Entonces, a donde quiero llegar es, para llegar a su libro, Danilo entonces supo comunicar y persuadir. Sí, ¿verdad? Pero Danilo se ha beneficiado de un cambio del perfil psicológico social. O sea, la sociedad dominicana, la democracia viene con un caudillismo ilustrado, que era un liderazgo que mezclaba conocimiento con carácter. Eran intelectuales prominentes. La mayoría de ellos hablaban y la gente no le escuchaban, pero la gente lo seguía, porque la gente no necesitaba entender a los líderes. En la era de la comunicación y la sociedad del conocimiento ha traído a una persona que para aplaudirte tiene que entender lo que tú le estás diciendo. Entonces ese cambio de perfil psicológico social puso el escenario a favor de Danilo, de su humildad, de su sencillez, de su cercanía, porque el ciclo anterior, que era el del marketing,
el liderazgo era carismático. Ahora el liderazgo tiene que ser empático, que son dos cosas distintas. El liderazgo carismático... Hacer empatía con el otro. Sí, el liderazgo carismático tú lo colocas en un pedestal. Cada cierto tiempo lo baja la gente y lo aísla. El carismático era Danilo, Leonel después de Balaguer, Bosch y Peña Gómez, el paradigma del liderazgo carismático fue Leonel Fernández. Por eso Leonel se convirtió en el heredero de los tres caudillos ilustrados. Entonces, en ese tránsito, después de Balaguer, Bosch y Peña Gómez, el escenario estaba para un pico de oro. Okay. Y para un liderazgo con una inteligencia conceptual, y Leonel era que la tenía. Y entonces Hipólito, cuando Leonel deja y llega Hipólito, carismático Hipólito. Sí, pero ahí, en el caso de Hipólito, primero hubo un voto póstumo a Peña Gómez, porque la sociedad dominicana entendió que la llegada de Leonel fue una estafa al PRD. Y en cierta medida lo fue, porque Balaguer con todo el poder se las ingenió, puso el escenario a favor de Leonel, pero el liderazgo de la sociedad era Peña Gómez. Pero se cambió a través del juego del derecho electoral. Entonces, la sociedad esperó un momento para expresarse en esa dirección. El gobierno de Leonel, el primero, fue muy bueno. Más sin embargo, el PLD en el 2000 no llega ni al 30% de los votos. O sea, porque todavía la mayoría de la gente veía como que ellos llegaron ahí por accidente al poder y no lo asimilaban. Ahora bien, de todo el liderazgo de esa generación joven, el líder superior fue Leonel, en conceptualización, en inteligencia racional, en habla empática, y por eso se sirvió con la cuchara grande. Ahora, después de Leonel viene Danilo. Danilo no es... ¿Cómo este hombre toma ese liderazgo tan fuerte? Danilo no es competencia de Leonel. Ellos erróneamente lo han puesto a competir, por eso. Danilo es sucesor de Leonel, porque Danilo viene en el post-leonelismo, porque Leonel al final ya estaba agotado. Sí. Ya había un cansancio con el mismo discurso, con las mismas escenas. Entonces Danilo llega y encuentra una sociedad disgustada con los partidos, disgustada con los políticos, una sociedad que se había cansado de escuchar a los políticos y que quería ser escuchada. Danilo le dio eso, desmitificó el poder, que fue lo mismo que hizo Obama en los Estados Unidos, la gente comenzó a celebrar eso. Y entonces la visión de Danilo como presidente es la visión de la sociedad, porque en eso Danilo fue muy cauto. Él llegó con su humildad echándose al muerto. No, yo no me interesa que me vean como que sé mucho ni nada de eso. Y la sociedad inmediatamente le cogió pena. Ajá. Con ese estilo le cogió pena. Por eso él logra aumentar en 11% los votos, que no lo había logrado ningún liderazgo en América Latina. Lo que 11% que votó en contra de él, después votó por él en una reelección. Entonces, todo esto es empatía, que es el presente y el futuro. Por eso yo digo que después de Danilo viene Danilo. O sea, espera. Doctor, pero explíqueme, porque ahí está el candado, ahí en la feria está el candado, como usted dice, después de Danilo viene Danilo, porque él es el... O un plan B de Danilo. Él es el referente del liderazgo exitoso del futuro. O sea, todos los líderes de hoy, incluyendo los adversarios del PLD, se están poniendo humildes, sencillos y cercanos a la gente, porque el éxito de Danilo, ellos lo están asimilando también. Entonces Danilo marca un referente que nosotros como académicos lo estamos conceptualizando para que le sirva de pautas a todos los que quieren triunfar mañana, que es escucha activa empática, es humildad, es sencillez, cercanía, todos esos elementos, es comunicación en tiempo real. Eso es lo que funciona hoy en el mundo. Entonces, en lo que viene, si tú eres muy preparado, eso es lo que te puede afectar. Porque el liderazgo que viene no es un liderazgo sábelo todo, no. Es un liderazgo con inteligencia múltiple que busca lo que saben mucho para que cada uno le aporte un poquito. Y entonces arma un equipo de expertos, cada quien en su área, y le toma dosis y lo comunica. El liderazgo del ciclo pasado era el genio, el saberlo todo. O
O sea, y la gente, por ejemplo, aplaudía a Balaguer, la gente no entendía nada de ese discurso de Balaguer, que comenzaba por los romanos, por los césares. Juan Bosch era el más entendido, pero Peña Gómez ponía a la gente a brincar y a bailar en esa plaza y nadie oía lo que Peña decía. Era el estruendo, el magnetismo que irradiaba el liderazgo. Ahora ya no es así. Ahora la comunicación corporal está por encima de la comunicación verbal. La forma más eficaz de tú comunicarte hoy es tú difundiendo lo que estás haciendo sin hablar. Y ahí que Danilo se ha servido en grande. Doctor, pero es cierto porque Danilo dice, déjeme trabajar. Eso es lo que dice. Es el que más comunica, escucha bien, de todos los presidentes que ha tenido el país, es el que menos habla. En cuanto a inauguración, el país está minado de escuela. Nada más habló la primera vez, 2 o 3 veces. No sí, pero todos los domingos va a... Sí, pero es que él no te habla. Por ejemplo, hoy él no habló en Bonao, que inauguraron 2 centros educativos. No habló verbalmente, pero desde que llegó al lugar fue un derroche de comunicación empática que minó las redes al segundo. Doctor, ayer en San Pedro fue igual. O sea, entonces es un nuevo estilo de comunicación, donde es una comunicación en imágenes, con poco usted dice uso cuando de fue a la visita sorpresa a Ramón Santana. Sí, a Ramón Santana, y en Los Llanos, ayer, y hoy en Bonao, que fue un fenómeno, pero tampoco no habla verbalmente, pero comunica más que todos los presidentes que había tenido el país, y la gente está satisfecha con ese estilo. Doctor, esas visitas que él hace constantemente los domingos, ¿hacen sus efectos a favor del presidente? En verdad lo hacen. Bueno, la verdad es que lo que ha pasado, eso es así, porque los partidos se fueron de cabeza y él subió a la cima. Y el PLD, por ejemplo, en el 16 sacó más de un 50% de los votos, nunca se había acercado ahí. Pero esos votos no fueron del PLD, fue la magia de Danilo que lo atrajo. Entonces, la crisis del partidismo, el colapso de los partidos benefició a Danilo como líder porque su filosofía de gestión está enfocado en la ciudadanía, al margen de colores partidarios. Entonces, cuando este hombre va a esa visita sorpresa... por ejemplo, ahí, doctor, él va siempre así normal, con su camiseta de cuadro, su jean, su cosa, y la gente lo ve así como tan... Sí, pero hay que ver quiénes están ahí. Ahí están los representantes de la comunidad, los comunitarios, los religiosos, los representantes de los sectores productivos, sin importar filiación partidaria. Sin importar filiación partidaria. Entonces, cuando tú ves, todas las políticas del gobierno se implementan sin tomar en cuenta de qué partido sea la gente. Porque en esas cooperativas está todo el mundo asociado, lo que produce en el sector. En el sistema de tanda extendida se beneficia a toda la gente. En los préstamos de banco agrícola es todo el que lo necesita, que se lo dan. O sea, ese enfoque de las políticas públicas, ahí que tuvo el componente diferenciador de él con todos los anteriores y que lo subió a la cima, hasta el punto de que llegó a tener niveles de aprobación por encima de un 90%. Doctor, entonces el próximo al llegar al poder tendría que irse casi por esa fórmula ahí. Los próximos, o sea, el liderazgo de las próximas 2 o 3 décadas que vienen. No, de 2024. Va a ser un liderazgo. No se me vaya muy lejos, 2024. Sí, pero muy empático. Lo que viene es la empatía de aquí, en el futuro. Bueno, ya como Danilo no viene, el próximo tiene. El liderazgo carismático duró medio siglo dominando. Okay. Porque primero era el carácter, el liderazgo militar, después vino el carisma, una sinergia de carácter con teoría y conocimiento. Ahora es la humildad hecha gente lo que va a dominar el mundo. No solo la política, en lo empresarial también, en lo profesional. O sea, en una empresa, la empresa avanza en la medida de que quien la dirige consiste el cariño y la admiración de los funcionarios, de los empleados y de los colaboradores. Una entidad comunitaria, religiosa de cualquier naturaleza, el éxito tiene que ver también de ese componente de conducta de energía humana. Entonces, por eso te digo, es un asunto de varias décadas. Ahora en el 20, ¿qué es lo que tú quieres saber? Bueno, yo te puntualizo. Por ejemplo, Luis Abinader en el 2024 sustituye a Danilo.
tiene que venir con algo parecido. No Sí. es que ya se está apareciendo. Luis Abinader... Oh, pero claro, pues Luis Abinader anda abrazando viejas, viejos y niños y cargando muchachos. Pero, ¿y sucios, usted cree que antes no hacía eso? ¿Y usted cree que si él llega... No, pero que no lo hacían. Pues, pero ahí anda, por ejemplo, la hija de Hipólito, Carolina, que Hipólito es un político cercano de trato primario, pero Carolina no era política. Pero ahora anda también en lo mismo, anda paliza también. O sea, es que ya todos se pusieron en la misma onda de la comunicación empática, tocando a la gente, reduciendo las fronteras. ¿Por qué que hay una frontera, Giovanni? Por ejemplo, tú sales con ese formalismo trajeado así a un barrio de gente humilde y te pones a beberte una cerveza en un colmadón. Se te va a acercar mucho menos gente que si tú vas con un jean y unos tenis y un polocher, porque el traje aleja, genera distancia. ¡Qué vaina! Entonces, estas son las pautas y eso es lo que nosotros estamos enseñando a nuestros alumnos, porque la crisis de la política hay que resolverla produciendo un liderazgo empático abundante. Doctor, imaginémonos a que Leonel Fernández vuelva otra vez al poder. ¿Llegaría él a estar como estaba antes o buscar esa fórmula? Él bajó, porque no olvide que Leonel hace 2 o 3 años que se fue a comer chicharrón a Villamella con la mano, comiendo chicharrón y casado. Y después se fue y se puso a tocar tambora con Johnny Ventura en San Pedro en una fiesta. Y después de ahí se fue a Puerto Plata y tocó también. Ahora tú te pones a buscar los videos en la red y nadie lo encuentra. Porque la sociedad lo que hizo fue burlarse de él y reírse. Porque cuando tú construyes una imagen... No es su formato, Cuando tú construyes una imagen, tú no puedes renunciar a tu imagen de que por hacer clima de conexión social, porque ya tú eres así. Entonces lo que se te ve es alguien sin personalidad. Entonces el liderazgo más exitoso en el tiempo, después de los caudillos ilustrados, ha sido Leonel. De todos los presidentes que ha tenido la República Dominicana, solo 6 han gobernado 12 años y más, y él está en esa galería. Danilo apenas es un presidente que va para su 6º año. Entonces, Leonel es un triunfador, pero ellos no quieren dar pausa. Ellos entienden que el poder lo hicieron para Leonel mientras esté vivo, y ahí es que está el error, ahí es que está la equivocación. Porque ya la sociedad no está en Leonel y no se va a poner en Leonel, porque la mentalidad joven no conecta con el estilo de Leonel, ni los adolescentes de hoy que dentro de 2 años van a votar, tampoco conectan. ¿Y conectan con Danilo? Claro. Pero no hay una contradicción. Claro, no, pero es que en todas las encuestas, tú te pones a observar todas las encuestas del 12 para acá, y Danilo siempre en el segmento joven está por encima de los otros segmentos. Es un caso atípico. En la juventud, siendo presidente, ha estado por encima de la edad media y de la edad alta. Todos los presidentes siempre han estado por encima en lo más viejo, porque el más joven por naturaleza es rebelde. Ahora se invirtió el proceso. O sea, Danilo por encima en los adolescentes. ¿Y esa virtud que tiene Danilo? En la niñez. ¿Cómo le ha llegado esa virtud a él? En la niñez, en la obra de gobierno. No es la sinergia, pues tú crees que con esa ahora mismo esa república digital, poner todos esos muchachos pobres con una computadora en la mano, eso le va a abrir el pecho a todo el resto de los contendores políticos. Doctor, ¿y quién puede doctor, con una cosa entre así? nosotros, entonces tener que dejar... Sí, porque la gente de Leonel está en igual en la fiesta. Tener que dejar el asunto del gobierno porque ya que Leonel le puso un candado. No hay candado. Lo que pasa es que ellos están en lo siguiente. Los leonelistas, ellos quieren obligar a Danilo a reelección por reelección como pasó en el 16. Pero es que ahora eso no se puede hacer. O sea, hay un grupo de senadores ya rancio. Hay un grupo de diputados, hay gente que ni en su casa lo quieren, que como tú se lo va a imponer de nuevo a esa comunidad. Entonces, ese movimiento que ellos están haciendo es, porque ellos saben que no pueden competir con Danilo, porque Danilo o es el presidente o pone el presidente, porque hoy en el PLD el danilismo es más del 80% del PLD. Entonces, ellos quieren llevarlo a un punto de que tengan que negociar con ellos, porque temen a ser barridos. Es una jugada estratégica correcta de parte de ellos. Entonces, ellos están
ponerle una piedrecita a la reelección. Okay. Y eso significa que en el PLD va a haber un proceso interno. Y uno de esos muchachos jóvenes, empoderado por Danilo, probablemente derrote a Leonel y Leonel termine su carrera de una forma... Uno de esos muchachos jóvenes. Lamentable. Al día de hoy es Gonzalo Castillo. Vamos a la pausa y volvemos. Seguimos conversando con el doctor Belarminio Ramírez, quien es politólogo, escritor. Doctor, al irnos a la pausa, le dejamos inconcluso de que el presidente de la República tiene personas ahí que son de su confianza, extrema confianza, y otros que no, que son de la otra parte, de Leonel Fernández, por ejemplo, Margarita Cedeño de Fernández, está Reinaldo Párez Pérez, que es un hombre del presidente, está el ministro de Educación, Andrés Navarro, un hombre joven, y está el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo. ¿Usted cree que con ese material podría sacar el presidente algo que pueda garantizarle la victoria? Pienso que el posicionamiento tiene mucho que ver con el trabajo y con la imagen y la historia de cada quien. El funcionario más popular, con mejor desempeño que ha tenido el gobierno desde el 2012 hasta la fecha, desempeño acumulado es Gonzalo Castillo. Por ejemplo, Navarro hizo un buen trabajo en Cancillería, pero llegó ya después que Morales Troncoso tenía un buen tiempo. Ahora en Educación está haciendo una buena labor, pero todavía Navarro no está para ese puesto, porque el tema presidencial es que la sociedad te vea con el traje puesto. Okay. El que tiene la imagen... Pero a Gonzalo están viendo con el traje puesto. Sí, Gonzalo lo ve. Él que anda con su camisita de obra pública. Sí, pero hablo de traje semanal. Ok. Porque aquí hay mucha gente que desde que consiguen 2 pesos le dan un decreto y le abren la puerta de la jipeta y ya creen que son presidentes de la República. Pero el liderazgo tiene que tener legitimidad social y la legitimidad se consiste en base a respeto. Okay. Entonces, cuando tú tienes un liderazgo, por ejemplo, el caso de Gonzalo. Gonzalo no se formó en la política y ese es su punto a favor. Porque en el momento que vive la humanidad, los que se construyeron a lo interno de los partidos políticos, hoy no tienen espacio. Porque los partidos están en crisis y la gente no quiere saber de los partidos. Entonces, si tú has dedicado tu vida a la política partidaria, como es el caso de Reinaldo, eso le afecta a Francisco Javier y toda esa generación. No, pero Reinaldo tiene un impronta. No, pero ya no presidencial. ¿Reinaldo Párez Pérez? No, pero Pérez es doctor. Entonces, cuando tú observas... Doctor, pero un hombre de regidor, diputado, secretario general del partido, presidente del Senado, una impronta, un hombre transparente, pero ahora que le da cara a su gente. Salió del pasado proceso y todos juntos no llegaron a 10 puntos. Pero Pérez, doctor, porque el liderazgo de Danilo Arropa. No, pero es que ellos no pudieron conectarse, porque está bien que el liderazgo de Danilo Arropa, pero había una prohibición a la reelección. Por ejemplo, el liderazgo de Danilo Arropa, pero ¿por qué Gonzalo y Navarro concitan tantos niveles de aprobación en los ministerios que están? Porque trabajan bien, por la naturaleza de ellos. Papel desempeñado por pero este gobierno tiene ministros que tú vas a los pueblos y ellos van, inclusive a veces donde va Danilo, y la gente ni los saluda. Ellos pasan por el medio del salón y es como si no ha pasado nada, y son ministros. Que han sido ministros en todos los gobiernos del PLD. O sea, no, pues entonces no es el cargo, no. Es el desempeño, es la naturaleza humana que hace que la gente se conecte contigo, que te consigue agrado, afecto y cariño, y esa es la base de la legitimidad. Ahora bien, tú tomas en el PRM, está Paliza, que va a ser presidente del PRM. David Collado. Está Carolina, que es secretaria general. Está David Collado, que es alcalde del distrito, la capital de la República. Óigame. ¿Se formaron en la política? ¿Son dirigentes desde niños? No. Son gente que construyeron una imagen en la sociedad. Carolina es porque es hija de Hipólito, pero los otros dos no son gente que vienen de comité de base.
En el PLD, por ejemplo, desde el 2006, Margarita está posicionada dentro de los 5 liderazgos más populares del PLD. ¿Margarita nació en la política? No. Ella llega, una profesional, se casa con Leonel, entró y conectó por su trabajo. Ahora vemos el caso de Gonzalo. Gonzalo es un empresario eficaz, naturaleza humilde, sencillo, respetable donde quiera que se mueva. Es un hombre que anda, tú te lo encuentras en un supermercado comprando. Él mismo con el carrito, y después cuando tú crees que hay alguien en el vehículo esperando, él mismo agarra su funda. Y él no es para que lo vea que hace. No. Es que él es así. Es que es así. Entonces, él llega a las actividades donde está el presidente, él se monta su vehículo y nadie tiene que cuidarlo, porque es que nadie lo va a ver. Que él está ahí en una plaza, va solo y que... No, esa es su naturaleza. Entonces, cuando él llega con ese estilo al gobierno, 6 meses después de él haber sido designado como ministro de Obras Públicas, en las encuestas aquí comenzaba a salir que él era el idóneo como candidato a la alcaldía. Y él nunca le dijo a nadie que quería ser alcalde. O sea, la gente lo ponía en el puesto por su perfil y por su naturaleza. Y está el caso de Navarro. Navarro es un maestro. Maestro, sí, es verdad. Ser humano educado, bueno, sano. Sí. Mira lo bien que el muchacho va cuajando y todo el respeto de la sociedad. Doctor, David Collado podría ser un futuro garantizado para el PRM dentro de unos 2 o 3 periodos. Sí, depende de lo que haga como alcalde. Porque eso quema también. No, de ahí no ha salido bien casi nadie. ¿Usted cree que él podría salir? Eso pudiera cambiar, porque por ejemplo el PLD tiene un alcalde de Santiago que va apuntando muy bien. Muy bien, muy buen trabajo. Y David Collado, si sale bien de ahí, porque David Collado es un fenómeno, porque David Collado ya creó una imagen. En la universidad yo me daba cuenta, todos los estudiantes hablando bien de él, por su rol como legislador, como comunicador, todo eso cónclaves que montó sobre el liderazgo, es un visionario. Y él es así como se ve, tan corto. Exacto, entonces es una persona joven. Entonces, por ejemplo, en el PRM, ¿qué es lo que viene? Bueno, está Abinader, que ya es el liderazgo del PRM, está Paliza, que va a crecer, y Collado. Pero ahí está Farideh, y está Farideh Raful también. Que es una muchacha que va a crecer mucho. Está Yayo, pero no está al nivel de ellos. Okay. Eso van en un segundo plano. Entonces, en el PLD, con Danilo termina una generación. Leonel termina con Danilo. Porque lo que religió a Danilo en el 16 fue la pretensión de Leonel de volver. Si Leonel no sale para volver en el 16, Danilo no iba a ser candidato. ¿Usted cree, yo me estoy imaginando a Gonzalo tirándose ese chucho a nivel nacional, esa cosa? ¿Usted cree que Gonzalo puede garantizar el poder al PLD? ¿Qué chucho? Porque él no se sienta nunca. Sí, pero es difícil. Es diferente. Pero Danilo no se siente. Danilo anda los domingos a las 6, a las 7 de la noche y Gonzalo anda con él. Son máquinas de trabajo, pero que son gente que el trabajo le da descanso y felicidad. Porque tú te imaginas, Danilo, de lunes a viernes metido ahí, después sábado y domingo, y tú no lo ves agotado el domingo en la tardecita. O sea, son naturaleza. Entonces, son máquinas de trabajo, porque el PLD tiene un paquete de ministros que los viernes en la tarde ya no lo encuentra nadie, hasta el lunes al mediodía. Pero es que son seres humanos, también tienen que descansar. Pero estos que han llegado a ese posicionamiento, ¿usted se imagina a Gonzalo, ¿usted se imagina a Gonzalo presidente? ¿Usted se lo imagina usted? Sí, yo lo veo presidente de la República. Él va a ser presidente de la República. No, pero ya usted, espérese. Él va a ser presidente de la República. Así. Ahora el propósito es Danilo. Sí. Si hay obstáculos a Danilo, entonces va Gonzalo. Ahora, si Danilo sigue, Gonzalo va a seguir presidente. Porque Gonzalo es más danilista que Danilo. Sí, pero ya usted se está yendo muy lejos. No, es la verdad. O sea, Danilo es Gonzalo y Gonzalo es Danilo. Gonzalo es más danilista que Danilo. Entonces, y viceversa. Y Navarro también va a crecer mucho. Eso es lo que, y en el PRM, ya tú dijiste, David Collado va a crecer mucho. Paliza va a crecer mucho. Carolina. Hay Reinaldo es un buen hay una generación nueva en los 2 bloques partidarios que ya son
el post-danilismo. Porque con Danilo termina Leonel, termina Hipólito, termina la generación completa y vienen los relevos de ellos. Doctor, después. esa convención abierta y cerrada, ¿qué usted cree? No, lo que conviene primarias abiertas, simultáneas, el mismo día con el padrón de la Junta, porque si son cerradas, apreciado amigo, ninguna gente inteligente va a inscribirse en un partido a aspirar a nada, porque ese modelo de primaria cerrada es lo que ha llevado a los partidos donde están, porque es que se reservan todos los puestos, entonces la gente sale a gastar su dinerito, su trabajo, y después al final se reúne en la cúpula partidaria y le dicen que no hay elección, porque los puestos son para aliados, son para son para aquel. ¿Usted cree que puede suceder en el PRM ahora? ¿Puede suceder? Es que eso es lo que ellos quieren. En el PRM no quieren primaria abierta. Porque la cúpula del PRM lo que quiere es tener el poder para ellos armar las boletas en los pueblos. Okay. Aquí el único de esos liderazgos que quiere primaria abierta para fortalecer a la democracia es Danilo Medina. Porque Leonel la quiere cerrada es para cuidar a sus amigos, entre comillas. Pero la sociedad dominicana demanda de una primaria abierta porque aquí hay un déficit de liderazgo muy grande. O sea, si vamos a una primaria abierta, imagínate, todos los puestos en la elección, desde presidente hasta regidor, miles y miles de gente por región y aspirarían por primera vez. Eso le daría vida a la política, al debate, a la movilidad social. Eso sacudiría las estructuras partidarias. Pero los que tienen los puestos de gerente en los partidos, ellos entienden que hay que picarlo en trocitos porque ellos no están en soltar. Bueno, mira el caso del PRM. Okay. Mira el amigo tuyo, Chubac y compañía. Pero esa gente ya que suerte en eso. Doctor, agradecido. Gracias al doctor Belarminio Ramírez, politólogo y escritor. Buenas noches.